Desde Equilibrium Global les damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Hispanoamérica. En esta oportunidad invitamos al experto sinólogo Gustavo Girado para conversar sobre las claves entre América Latina y China. Este video es especial para nuestra sección de análisis y opinión. Previo a comenzar, les contamos que Gustavo Girado es uno de los expertos sinólogos más reconocidos de Argentina. Es economista, magíster en Relaciones Internacionales, director de posgrado sobre estudios en China contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús. Es miembro del Grupo China del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Investigador, consultor, columnista en medios locales e internacionales. Y es autor del libro Cómo lo hicieron los chinos, un trabajo que explica algunas causas del desarrollo del gigante asiático. Abajo, en la descripción del video, les dejamos un link sobre ese material. Nos interesa conocer su interpretación sobre el contexto global hacia lo cual se define este mundo de la pospandemia. Vemos que hay observadores y editorialistas que están describiendo la competencia que existe entre Estados Unidos y China y también mencionan determinadas similitudes con lo que sería una nueva Guerra Fría. ¿Cuál sería su mirada con respecto a esto? Bueno, me parece que esa mirada que están depositando sobre la cuestión de la Guerra Fría tiene un color mucho más occidental, si se me permite, que lo que pueda ser dado en la realidad de esta relación tan cautivante en términos analíticos, pero tan eh, eventualmente peligrosa, porque asociar a la Guerra Fría a la relación norteamericana con China de hoy sería claramente entender a la República Popular China con un comportamiento histórico similar al de la ex Unión Soviética. Y me parece que ahí hay una distancia bastante, que no viene al caso, por supuesto, pero sí me parece interesante rescatar que lo de la Guerra Fría parece ser una terminología más propia de Occidente y más propia de una serie de halcones que están en este momento sobrevolando el Departamento de Estado a mucha velocidad. Hay un momento muy particular que tiene que ver con la política interna norteamericana y claramente las elecciones de noviembre son centrales para comprender gran cantidad de gestos por parte del Ejecutivo norteamericano en este momento. Entonces, entenderlo en términos de Guerra Fría pareciera, hasta me animo a decirlo, poco ambicioso, porque me parece que lo que está disputando es algo bastante más importante porque el escenario es diferente. Hoy las cosas se hacen de una manera muy diferente a como se lo hacía hace décadas atrás, en donde un escenario de Guerra Fría tenía que ver con una disputa hegemónica entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, pero había paradigmas ideológicos diferentes, notoriamente diferentes, porque uno representaba la acumulación de capital por parte del Estado, esto es la economía centralmente planificada de la ex Unión Soviética, y supuestamente Estados Unidos era la de la libertad, donde la relación de mercado es la que gestionaba la acumulación de capital en manos del sector privado. La verdad es que hoy ninguna de esas dos cosas se ve tan claro. Ese recorte no es claro en absoluto, porque ni la República Popular China es una economía de planificación centralizada al 100%, al punto tal que la economía de mercado no tuviese nada que ver, ni la Estados Unidos, de Estados Unidos Norteamérica es totalmente libre, ni de mercado, y donde el Estado parece que no tuviese nada que ver. No, ninguno de esos dos casos es puro. Por eso la categoría de Guerra Fría me parece que está totalmente fuera de tiempo, y en todo caso pareciera que es una manifestación en términos políticos desde Estados Unidos hacia lo que quieren generar en la política doméstica con respecto de China, ya que China es un target desde la campaña preelectoral del actual presidente Trump en las elecciones en las cuales él triunfa y lo llevan a la primera magistratura. En ese entonces China era un target muy definido de las acusaciones de todos los problemas que tenía la economía doméstica y los problemas sociales que tenía Estados Unidos, y era claramente el foco de la antipatía pública que había logrado Trump cargar, digamos, en la población a partir de entender a China como el enemigo a batir. Pero no estaban públicamente sostenidas estas cuestiones de disputa hegemónica, de debate por la tecnología del futuro, las cuestiones de seguridad o la misma propiedad intelectual, sino las cuestiones comerciales, las que tenían que ver con el empleo y con el cierre de establecimientos al interior de Estados Unidos y muy especialmente
Core Belt o el medio oeste norteamericano, que es donde se centra o se concentra el núcleo del voto del que fuera luego presidente Trump. Así que, para ser breve, yo no abrevo en la mirada de la Guerra Fría, tampoco, yo vengo de la economía política y digamos, mi mirada está mucho más vinculada con las relaciones de poder, en tanto la economía política es un discurso que tiene que ver justamente con el discurso del poder. Entonces, desde ese lugar, yo diría que la integración de los capitales a nivel global hoy es tan importante, la interacción de ellos y como suele decirse, la integración intraindustrial es tan poderosa que hace que la dependencia sea mutua, haya una dependencia estratégica mutua, y muchos autores hablan de la interdependencia. Entonces, una cosa es romper en términos políticos un debate sobre la Organización Mundial de la Salud, o sobre la gestión de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, o posiciones en respecto del G20, de la futura esquema de gobernanza global. Y otra muy diferente es decirle a Apple, la gran tecnológica norteamericana de California, que no va a poder vender más en su principal mercado. O de Huawei, que no se va a poder abastecer de semiconductores de la empresa vanguardia, una taiwanesa SMC, o la norteamericana Qualcomm, que básicamente es a quien, la norteamericana Qualcomm, que es vanguardia tecnológica en semiconductores, que tiene a China como su principal mercado. Así que me parece que son las cosas que corren para la tribuna, para el público, en términos de Guerra Fría, porque son conceptos digeribles, entendibles por la cultura occidental en términos de película, de literatura. Alguien me habla de eso, a usted le hablan de eso y entiende rápidamente a qué se está refiriendo, pero yo no creo que en los hechos estemos hablando efectivamente de una cuestión de ese tenor. Creo que va por ahí. Hablando de discursos y del público, antes de la pandemia ya se había desatado una guerra comercial, pero también las batallas están en todo lo que es el plano de la comunicación. Entonces, ¿cree usted que China tiene una mala imagen por parte de la opinión pública? ¿Qué sucede en la percepción que existe de China en nuestra región? Y el caso Huawei. Bueno, sí. La imagen es muy interesante la pregunta, pero es más que larga la respuesta. Y yo, por supuesto, tengo solo una mirada muy parcial de esto porque solo tengo una parte de la verdad, digamos, no soy dueño de la verdad. Pero hay una disputa sobre esto que tiene que ver con una cuestión de valores. Y me parece que está por detrás, incluso con respecto a la respuesta anterior también. Hace allá le diría de unos 3 años, que insistentemente la literatura mediática de Occidente, que tiene una representación fuerte en medios conservadores y más de derecha, como pueden ser The Economist o The Diplomat o Foreign Affairs en Estados Unidos, ese tipo de literatura hace rato que viene refiriéndose a una crisis de los valores vigentes en las democracias liberales de Occidente. En el sentido que hace rato que no están representando exactamente en forma tan fiel lo que los votantes de esas democracias realmente exigen de sus mandatos políticos. Esto es, la clase política no estaría realmente representando los problemas que quiere solucionar el pueblo, dicho así, en forma genérica. Entonces, la gente, como solemos decir aquí en Latinoamérica, ve que la verdadera representación política termina recayendo en la Troika, en la Unión Europea, en el Fondo Monetario Internacional, en instituciones superlativas, más que de tercer grado, hasta casi de cuarto grado, y donde realmente se toman las decisiones. Y uno, como votante, lo que termina eligiendo son quienes van a ser supuestamente los representantes de uno, pero frente a ese tipo de instituciones supra. Entonces, de ahí viene tanta aparición de partidos marginales, partidos del costado de la política, sin tanto raigambre en la población, y que es lo que han tenido muchos éxitos estas últimas elecciones, estos últimos años, fácilmente desde el 2008 hasta aquí, estos últimos 12 años, después de la crisis del hemisferio norte occidental, luego de la caída de Lehman Brothers y la caída del nivel de actividad básicamente en todo Occidente.
que es la aparición de partidos muy marginales, filonazis en muchos casos, donde la gente se sintió que estas personas, estos personajes básicamente, estaban representando mucho más su demanda que los partidos tradicionales. Entonces, esto trae a colación lo siguiente. ¿Por qué digo todo este discurso tan largo? Porque Oriente, que tiene valores muy diferentes, donde la gente no vota de la misma manera, donde hay otro tipo de democracias, que se quieren nominales, con monarquías parlamentarias muy extrañas, con valores vigentes muy diferentes, o mismo el caso de la República Popular China, que nominalmente es una democracia, pero funge como partido único, resulta que sacan de la pobreza más de 800, 700 millones de personas en menos de 2 décadas. Y las políticas públicas que se implementan sacan de situación de miseria a decenas de millones de personas en forma muy rápida. Y la gente tiene acceso a una calidad de vida que antes no tuvo y que generaciones anteriores no conocen ni siquiera pudieron sospechar. Entonces pareciera que subsumir el interés personal o individual propio de Occidente al interés colectivo parece que está dando más resultado que lo que se suele enarbolar del lado de Occidente. Entonces, la imagen desde Occidente sobre lo que pasa en Oriente ha sido mancillada desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá en forma reiterada y permanente. Y hoy China aparece blandiendo la libertad de comercio, la gobernanza global, aparece como la Dalit de la libertad, sorprendentemente, y Estados Unidos y otras economías de Occidente no tienen otra cosa que agachar la cabeza frente a esa postura política. Porque realmente no hay un discurso muy sólido para contrapesar el éxito que pueden demostrar en la transformación del crecimiento en desarrollo que han hecho en Asia, vis a vis que aquí las prácticas políticas no han permitido que África o Latinoamérica, básicamente Sudamérica, pero Centroamérica inclusive, hayan podido salir de la pobreza luego de tener 200 años de sujeción a las democracias liberales de Occidente, porque hemos copiado sus constituciones, hemos copiado sus esquemas de gobierno, y sin embargo nosotros no hemos solucionado lo que sí han solucionado en Asia desde otro punto de vista muy diferente. Entonces, la imagen de China particularmente se ve muy especialmente mancillada, pero porque hay un fuerte manejo de propaganda, especialmente por los medios de comunicación de Occidente, que ahora justamente con los temas de tecnología están mucho más a la vista y a la luz de todo debate, es decir, están en el debate permanente, quiero decir, porque realmente tienen esa formación de subjetividad, esa formación de realidad que crean a partir de la carga subjetiva tan poderosa, a partir de ideología, gestionan la forma de pensar de la gente de forma mucho más intensa de lo que lo hacían antes. Ahora es mucho más complejo, mucho menos visible, pero ahora, cuando se descubre, sea vía un señor Snowden, o sea un Wikileaks, o algún tipo de mecanismo que permite traducir, o dejar ver, correr el velo de cómo se gestionan hoy los mecanismos de información, hacen que se revele mucho más fácilmente de qué manera y qué mecanismos utiliza Occidente para denostar, si se quiere, a Oriente. Aparece una situación como la pandemia, por supuesto, en la cual se acusa de inmediato, desde el discurso con el famoso virus chino, a la República Popular como el culpable de todos los males, pero resulta que eso duró lo que el viento se llevó, porque poco tiempo después aparece la República Popular China siendo el donante de los equipos sanitarios, el donante número 1 del mundo con asistencia en todos los equipos de sanidad requeridos, dado este caso tan grave de salubridad global, y aparece justamente los adalides de la libertad sin poder dar respuesta sanitaria a su población, que justamente se manifiesta encima luego de grandes problemas raciales. Esto es, hay problemas raciales, hay problemas de legitimidad política muy serios de los partidos mayoritarios en Estados Unidos, y en el medio de eso sucede este episodio sanitario tan grave a los cuales el Estado le cuesta dar mucha respuesta. Pocos meses después, al momento que estamos hablando, que estamos teniendo esta nota, nos encontramos que el principal país con mayor cantidad de casos es Estados Unidos de Norteamérica, y quien ha atendido más rápidamente es aquel que ha hecho más control social sobre su población, poniendo
utilizando todas esas herramientas, Corea, Japón, la República Popular China y otros, haciendo gala, digamos, de todo de todo el aprendizaje que han hecho con los esquemas de inteligencia artificial, 5G y básicamente el Internet de la nube, ¿no? Huawei juega, como usted me preguntaba recién, un papel muy importante en todo esto porque claramente es vanguardia tecnológica en un segmento en el cual es muy particular, el 5G, las tecnologías de información y comunicación de quinta generación, en las cuales Estados Unidos no tiene tantas patentes con muchas de las empresas del Silicon Valley. En los otros planos, 4G, 3G, 2G y 1G, las compañías de Occidente, especialmente la Unión Europea, con la alemana Siemens, la finlandesa Nokia, la sueca Ericsson o la británica Vodafone a la cabeza, tienen la vanguardia tecnológica y las patentes en muchos de esos otros segmentos. Pero ahora resulta que es una empresa con origen en una economía en vía de desarrollo que sigue siendo la segunda en cantidad de pobres del mundo detrás de la India. Así que es una gran sorpresa que la gestión pública por parte del Estado, dando subsidios y apuntalando el crecimiento de empresas en la vanguardia tecnológica, hayan decidido, como proyecto político, dejar de ser dependientes de Occidente. Y ahí tienen cosas para mostrar. Tencent, Alibaba, ZTE, Baidu, Huawei. Y este último caso, justamente, es el target norteamericano para que sea la expresión del partido, digamos, del Ejército de Liberación Popular, y para que sea la expresión del mal, básicamente. Y la verdad es que cuesta mucho creérsela. Desde los lugares más ingenuos incluso, cuesta mucho creerse que hoy Occidente tenga la misma actitud que tuvo el emperador chino en el siglo XIX, cuando dijo descreer de las manufacturas británicas, dijo descreer del avance tecnológico de Occidente, porque ellos estaban en el centro del mundo, y la verdad es que no tenían nada, no precisaban nada de lo que viniese de Occidente. Estuvo 150 años China tratando de entender qué es lo que había decidido en ese entonces. Ahora parece que los británicos y los norteamericanos están haciendo exactamente lo mismo que hizo el emperador chino allá por el siglo XIX. Es interesante, el momento es muy interesante. Sabe usted que uno de los dilemas que tenemos aquí en nuestra región es el mismo de hace mucho tiempo, que es sobre el déficit en la integración. Entonces, cuando se trata de negociar con un gigante como China, ¿cómo hemos estado nuestra performance en estos años? ¿Hemos estado perdiendo? ¿Hemos podido tener una mejor posibilidad si en vez de actuar cada país por su cuenta hubiésemos actuado en bloque? Bueno, Latinoamérica y el Caribe tiene un déficit importante desde que son estados-nación, porque nominalmente somos independientes, pero tenemos un fuerte grado de dependencia económica, tenemos soberanía política en muchos casos, pero evidentemente en muchos otros no. Y este es un momento muy particular con unas revueltas muy importantes institucionales en muchas economías latinoamericanas. Porque lo de Brasil no se salva de esta situación, lo que pasa en Chile, Ecuador, Colombia, lo que ha sucedido en Bolivia recientemente. Casi como que se dirimió esto de forma democrática solamente en Argentina y Uruguay, básicamente. Pero esto no es nuevo, porque si bien ahora tiene una traducción pública, por una cuestión de las elecciones que han habido en la región, la verdad es que institucionalmente creamos en lo que va del siglo XXI la UNASUR, la CELAC, y sin embargo no hemos podido consolidar avances, porque lo que era preexistente, como el Pacífico, el mismo Mercosur, aparecen hoy con unas dificultades enormes para poder avanzar. Si lo miramos solamente en términos de grupo, institucionalmente, es asombroso la ausencia de respuesta que hay frente al avance, si se me permite, que hace la República Popular China con sus propios intereses por sobre la región. Incluso hasta se inventa China un proyecto para poder desplegarse sobre el que es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Incorpora finalmente a Latinoamérica y el Caribe dentro de su último capítulo, hará unos 3 años atrás. Porque no estábamos, Latinoamérica y el Caribe no formaba parte del proyecto de infraestructura más grande del mundo que está teniendo lugar en este momento.
esa carencia ha hecho incluso que no solo a nivel barrial carezcamos de respuesta como grupo, sino que incluso a nivel individual, como cada una, como unidad democrática e independiente, no haya discutido hacia su propio interior qué es lo que quiere hacer con China a futuro. Entonces, es muy paradójica la situación. Tenemos los famosos recursos agroalimenticios y de insumo energético que China requiere y que dice requerir, que dice que lo requiere del sudeste de Asia, lo requiere de África y lo requiere de Latinoamérica y el Caribe, que constituyen nuestro excedente, nuestros productos clásicos de la canasta de exportaciones. Y la República Popular China, por otro lado, tiene excedente de los que se carece aquí por excelencia, que son tres cosas: tecnología, infraestructura y financiamiento. Es decir, la República Popular China tiene en exceso lo que de aquí se carece, y básicamente todo el hemisferio sur tiene en exceso, tiene de sobra todo lo que la República Popular China importa. Sin embargo, y muy a pesar de eso, aquí no hemos podido sentarnos, ni siquiera a nivel barrial, pero ni siquiera en la discusión propia, política, de cada una de las economías, de qué es lo que queremos poner en el menú de negociación con China cuando viene con sus propias demandas. Entonces, uno puede estar preocupado de que el Mercosur no se junta para poder definir una estrategia común con respecto de China. Bueno, la verdad es que yo no estoy tan seguro a esta altura si es conveniente tener una agenda común, porque hay países con proyectos políticos muy divergentes, muy divergentes. Lo mismo sucede en la propia Alianza del Pacífico, y ni qué decir del Río Bravo hacia abajo, cuando lo juntamos a todos. Todo Centroamérica que requiere una cosa de China, porque son competidores de China en terceros mercados, mientras que los complementarios somos los de Sudamérica. Es decir, cuando China avanza con su comercio, básicamente Centroamérica es competitiva y tiene problemas comerciales, y aquí somos complementarios y nuestras balanzas comerciales suben en nuestro superávit, porque el estaño boliviano, el oleaginoso argentino, el cobre chileno, el mineral de hierro brasileño, por ejemplo, el petróleo venezolano, son muy demandados por esa gran aspiradora de productos que es China, que cuando decide convertir su crecimiento en desarrollo, nos demanda. Entonces, efectivamente, entiendo que hay un déficit feroz desde este lado, pero China necesita tener, aunque sea un interlocutor para poder dialogar en el menú, y inventa China lo de la CELAC, China, inventa el Politburó, ese tipo de reuniones bianuales, pero que, les soy sincero, yo las veo totalmente carentes de sustancia, porque parecen ser la agenda china prácticamente la que se sientan a firmar, y es toda una gran catarata de deseos inertes y que no tienen ninguna suerte de anclaje con la realidad latinoamericana, en el sentido que son todas opiniones de deseo individual y que terminan todos subrogando, en definitiva, o firmando para poder reafirmar la voluntad, mientras que, por un lado, China avanza individualmente con alianzas estratégicas de tipo integral con algunos, avanza con acuerdos con las empresas más importantes en algunos planos en los que China quiere desplegar si requiere, como con Brasil, por ejemplo, para cuestiones de minerales de insumos energéticos muy importantes, con Argentina con cuestiones que quizás son más estratégicas, eventualmente, por poner un ejemplo, en la base de visualización del espacio celeste en Neuquén, que por supuesto tienen consecuencias políticas al interior de cada país, porque, insisto, no se ha discutido a nivel de partidos políticos qué es lo que quiere cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso de Argentina, qué es lo que queremos hacer con ellos, qué es lo que queremos hacer con China. Y a eso se nota al momento de tener estas reuniones con China a nivel de entidad subregional como la CELAC, pero que en realidad tiene muy poca sustancia política, porque es muy debatible qué es lo que está hoy representando, así como lo fue la UNASUR, o mucho peor aún, ese sello que han inventado hace poco, el PROSUR, que es una sola reunión sin ningún acta, digamos, que es casi una vergüenza subregional, que formemos parte de eso, pero en definitiva es más de lo mismo, desde mi punto de vista, así que hay mucho, pero mucho por hacer, pensar, definir y avanzar en ese sentido, sí. Sobre eso de hacer pensar,
para poder interpretar correctamente y hacer una lectura geopolítica de China en América Latina. ¿Cuáles son los ejes que tiene Beijing acá en la región? Eso por un lado. Y por otro lado, el Banco de Inversión e Infraestructura, ¿es un instrumento o no lo es? Bueno, me acuerdo más de lo último porque tiene una respuesta un poquito más concreta para mí. El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura nace ligeramente después de lo que primero fue la OBOR, por la sigla en inglés nominada en castellano, la One Belt One Road, que ahora se llama, desde hace 3 años, 2 años y medio, la B larga RI, que es la Belt and Roads Initiative, o la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Es el proyecto de despliegue de China con sus intereses, básicamente primero por todo el vecindario, el más inmediato, todo el Cáucaso meridional, todo el sur y las 3 rutas marítimas, que es lo que más le importa a China, en principio, que es la salvaguardia de paz que requiere para hacerse de los insumos por caminos seguros. Todo esto está vinculado con, claramente, los esquemas de cooperación de Shanghái, que ha desarrollado con otros países, donde se acabó de incorporar la India y Pakistán en diciembre pasado. Entonces, ese esquema, todo esto lo estoy diciendo en este orden a propósito, porque lo que para uno parece que son cosas totalmente desvinculadas, están todas sumamente vinculadas, muy prolijamente atadas, y es habitual que incluso se olviden para mí, el instrumento más adhesivo de todas estas cuestiones, que es la que yo vengo trabajando, y que espero tenga un producto literario pronto. Que tiene que ver con las normas, los patrones y los mecanismos de estandarización sobre los cuales las manufacturas se despliegan por sobre todo el mundo. Dicho de otra manera, me parece que la Belt and Roads Initiative, la BRI, es un proyecto hecho porque es necesario para China llevar todos los mecanismos de estandarización de las cosas que hace en todo el vecindario. Cuanto más se extienda con la estandarización de tipo chino o sino-estandarización, me parece que va a tener más éxito. Y para que todo esto pueda ser así, necesita el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, que es el brazo financiero, sin decirlo por supuesto, es el brazo financiero de todos aquellos proyectos que China lleva adelante con todos aquellos países que firmen el memorándum de acuerdo de la BRI. La Belt and Roads Initiative no es un convenio marco, no es una asociación, ¿no? Es un proyecto político de China al cual los países adhieren. El banco es un banco del cual los países son socios y miembros. Y los mecanismos de estandarización internacionales son organizaciones internacionales de tipo ONG, no nacionales, es decir, no estatales. Actualmente existe la International Standardization Organization, que es la ISO famosa, y que la hoja A4 en la cual imprimimos o que las tarjetas de crédito tengan una determinada medida, es algo establecido por aquellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y es algo a lo que los países que hoy son poderosos no fueron invitados a diseñar. Entonces, el mundo post-Bretton Woods, el mundo que sale de la Segunda Guerra Mundial, no contempla los intereses de varias de las economías que hoy son muy importantes. Básicamente entre ellas China, Japón, Corea, si se me permite, pero también India, Pakistán, Indonesia, México. Los emergentes, digamos, más fuertes o más grandes, con mercados potenciales muy fuertes, potencialmente muy importantes. Muchas de esas voces nunca fueron contempladas para las regulaciones de la OMC, de la OIT, de la OMS, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todos los mecanismos de gobernanza global post Segunda Guerra Mundial. Entre ellas aparecen por ahí las organizaciones no gubernamentales de estandarización internacional. Bueno, yo no estoy tan seguro que sean hoy tan poderosas políticamente como lo fueron antes,
porque hay otras voces que se sienten no representadas y que por más que hayan adherido a la OMC, que hayan decidido formar parte del Club Global y que ahora acepten a través de los compromisos de accesión que han firmado, Rusia, Japón, pero básicamente China, yo creo que todas esas cosas que han hecho hasta aquí para poder jugar el juego global ya son reglas de un juego que no están dispuestas a seguir al pie de la letra porque tienen voz propia y creo que la voz suficientemente fuerte como para que sea escuchada. Algunas de esas economías son en vías de desarrollo, por lo tanto se convierten también en voz, que son voceros de otras economías en vías de desarrollo, como eventualmente podemos ser nosotros. La República Argentina, que no recibe inversiones de la Unión Europea desde que tiene el default desde el 2001. Cuando Argentina no pudo pagar, los mecanismos de la Unión Europea impedían que las empresas europeas hagan inversiones en Argentina. Argentina no vio el apoyo desde allí fue por lo menos nulo, por ser generoso con mi comentario. En cambio, otras economías hoy con excedente de capitales tienen suficientes motivos para abastecer de financiamiento sin las condicionalidades del fondo, sin las condicionalidades del Banco Mundial, sin las condicionalidades del Club de París. Así que se convierten en espacios de financiamiento mucho más atractivos, porque incluso están muy deseosos de internacionalizar la expresión de sus relaciones sociales de producción, esto es la moneda. Entonces, en ese deseo aparece también la intención velada de que utilicemos sus monedas para intercambio bilateral dejando el dólar de lado. Y siendo una mercancía muy importante para nosotros, el dólar norteamericano, que no producimos, es muy atractivo el hecho de que aparezcan otras opciones para que Argentina resguarde su valor, o, por ejemplo, el fruto del trabajo de todos los argentinos. Entonces, en lugar de que sea el dólar la moneda más importante para los intercambios, ¿por qué no, con nuestro principal socio comercial, tener un intercambio que no utilice la moneda más demandada a nivel internacional para hacer los intercambios, que esto es el dólar? Entiendo que termina formando parte del campo de batalla de dos brutales economías como son Estados Unidos y China, que están disputando cosas tremendamente importantes. Al decir de la trampa de Tucídides, diría por ahí, estamos en un momento Sputnik, dirían otros. Es un momento muy particular en el cual una economía viene corriendo de atrás, esta carrera, y está alcanzando la meta, o está corriendo muy rápido, y el hegemón vigente se está sintiendo muy mancillado, y está viendo que muchos espacios le son disputados, y no estaba preparado para eso, pero básicamente ningún hegemón está preparado para que se le disputen sus espacios de hegemonía. No sé si respondí, pero me parece que va por ahí la cosa. Sí, por supuesto, claro que sí. Y ya para concluir, nos gustaría cerrar y poniendo la lupa en nuestro país, ¿cómo es la relación entre China y Argentina actualmente? Bueno, parece depender bastante de lo que hagamos en Argentina. Yo suelo decir con una analogía media futbolera, argentino al fin, que la pelota está en campo nuestro, en el sentido que si hubo una reciente ratificación del swap, fue a pedido de Argentina. Si hubo un cambio en las cláusulas del swap, fue a pedido de Argentina. Así como en la ratificación anterior, en el gobierno de la administración Macri, que hubo un aumento incluso del swap, hubo cláusulas del último swap que fueron puestas a pedido de Argentina. Ahora se quitaron también a pedido de la administración argentina. Si Argentina decide poner otra central nuclear y pide tecnología de la República Popular China, el que cambió 3 veces y hasta 4 veces la locación de esa eventual central nuclear ha sido Argentina. Así que yo pienso que está del campo nuestro porque está muy claro lo que pretende la República Popular China, que es tener una relación con un proveedor de productos de calidad de largo plazo, en una relación que sea lo más asociativa posible y de tipo integral, porque naturalmente China, aquellas cosas que no sabe hacer,
y cuya management no conoce porque no han hecho nunca, que es por ejemplo hacer alimentos, o hacer carne o hacer otro tipo de agroalimentos, hasta que no consiguen esa expertise, dependen de la capacidad de management o de expertise del eventual socio. Entonces las opciones para armar joint venture son muy grandes. Ahí aparecen las opciones de inversiones cruzadas, en las que, claro, son mucho mayores las posibilidades de que capitales chinos vengan a la Argentina de que capitales argentinos vayan a China. No es imposible, por supuesto, sino que como opción competitiva es mucho más posible lo primero que esto segundo. Simplemente porque el capital chino no podría eventualmente no requerir una tasa de ganancia tan veloz, tan inmediata, viniendo a radicarse aquí y a desarrollarse y a aprender para producir, para abastecer el mercado chino. Viene a cuento la experiencia esta que que está tomando Estado Público con la eventual producción de Argentina de carne porcina, sino que el caso contrario sería más difícil de visualizar, es más difícil de comprender, pero cualquier empresa argentina puede ir a la República Popular China a sentarse y tratar de hacerse de aquel mercado. Pero claro, tiene que competir con los franceses, los italianos, los norteamericanos, con los malasios, con los japoneses, con los coreanos. Entonces, hay una problemática mayor que no se le presentaría al capital chino al de venir aquí en Argentina, donde se labra a través del Mercosur el mercado brasileño. Entonces, habría que tejer unos mayores vínculos muy especializados para desarrollarse en algunos campos en los cuales Argentina requiere capitales chinos, armando, desde mi punto de vista, joint ventures, eventualmente no hablo de 50 y 50 en lo absoluto, para nada, pero sí con posibilidades muy interesantes desde lo potencial para los argentinos para desarrollarse en campos en los cuales se requiere tecnología, infraestructura y financiamiento. El Estado Nacional creo que tiene interés en que esto sea así, me parecería tonto que no fuese, que no lo tenga en consideración. Así que a mí me parece que la expectativa a futuro es muy grande, porque incluso esta nueva administración en Argentina, la de Fernández, me parece que explícitamente tiene un punto más, una posición desde lo nominal mucho más equilibrada que la administración Macri, que acaba de dejar el poder político, en función que la administración Macri tenía una inclinación mucho más importante, más visible, de alinearse con el Departamento de Estado en Estados Unidos de Norteamérica, que lo ha hecho explícito. En cambio, pareciera que la administración Fernández desea, desde lo nominal, desde lo discursivo, situarse en una situación de equilibrio, volviendo a recomponer, de alguna manera, lo que había sido corrido de la primera línea de trabajo político en la integración internacional, que era lo que había hecho las tres administraciones anteriores de Argentina con Néstor Kirchner y las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner con la República Popular China, donde, claro, al haber una coincidencia política entre gestiones del Poder Ejecutivo, permitió que Argentina consolidase un proyecto por más de 10 años. Eso en Argentina es históricamente inusual. La administración Macri viene a romper, digamos, esa secuencia, porque nuevamente implicó un giro de Argentina hacia posiciones pro-norteamericanas, y ahora nuevamente volvería Argentina a tener una mirada, a reconstruir, recomponer, si se quiere. No digo que se hubiese roto la relación, porque no me parece que esa sea la palabra que le corresponda, pero es un tema de una cuestión de prioridades, y ver dónde están las posibilidades potenciales de que haya un futuro. Si con una economía que produce productos agroalimenticios de clima templado, como nosotros, por lo tanto que es competidora como Estados Unidos, o una economía que es complementaria y que tiene excedente de todo aquello que vos sos carente, que es como la República Popular China. Así que me parece que la opción inmediata para mí es más que clara, pero claro, yo no estoy dirigiendo el país, así que para mí es a título gratuito dar esta opinión. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado del contenido. Los invitamos a suscribirse al canal. Valoramos la adhesión.